Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión clínica. Hay mucha gente conectada, ¿no? Desde Berlín, desde Reino Unido, desde Venezuela, desde Colombia, desde México. Bienvenidos a todos a esta sesión. Muy bien, pues una vez introducido ya este vídeo, voy a dar comienzo a la presentación. A ver, start. Ok, vale. Si hay algún problema, si no se ve bien o cualquier cosa, me vais diciendo. Chicos, chicas, bienvenidos a esta sesión clínica. Mi nombre es Silvia González del Valle, soy psicóloga aquí en Madrid, en el Gabinete en Equilibrio Mental. Y bueno, pues la sesión que vengo a presentaros esta tarde se titula La formulación clínica, una herramienta más en consulta. Viendo el eslogan de ISEP, ve más allá, esta sesión clínica tiene esa misión, ir más allá. La formulación clínica lo que nos va a permitir es ir más allá en la terapia, poder emplear una herramienta muy eficaz a la hora de integrar toda la información que tenemos, que hemos conseguido de la evaluación y de poder luego crear un plan de tratamiento establecido e individualizado para cada caso. Bien. La formulación clínica es esencialmente una hipótesis acerca de las causas precipitantes e influencias que mantienen los problemas psicológicos y conductuales y las interpretaciones de cada persona. Esto es lo que nos dicen los grandes teóricos acerca de lo que es una formulación clínica. Pero ¿qué es más? ¿Qué es aparte de esto? ¿No? Una formulación clínica conlleva aplicar una aproximación científica al caso clínico. Entonces, es un procedimiento experimental que se fundamenta en el contraste de hipótesis, con la finalidad de desarrollar una teoría clínica sobre la adquisición y mantenimiento de los problemas psicológicos que afectan al paciente y que además sirva de guía para organizar el proceso terapéutico ajustándolo a las necesidades de cada individuo. Idealmente, la formulación clínica debe ofrecer respuestas a estas preguntas. ¿Por qué esta persona en un determinado momento de su vida ha desarrollado este problema? ¿Y cómo se ha desarrollado ese problema? Bien. Como digo, se fundamenta en el contraste de hipótesis. Bien, la generación de hipótesis, toda esta creación de hipótesis tiene varios sentidos, tiene un doble sentido, ¿no? Primero, que cualquier información referente al caso puede ser utilizada para desarrollar hipótesis. Cada hipótesis puede servir de base para generar preguntas dirigidas a verificar o rechazar aquellas hipótesis iniciales que nos hemos hecho con referente al caso, ¿no? Y a partir de esto, ¿no? Para llevar a cabo una formulación clínica, una buena formulación clínica, el principal método que vamos a tener es la entrevista clínica. Y dentro de la entrevista clínica, ¿no? Que nos va a ayudar a obtener datos descriptivos relevantes para poder crear un modelo psicopatológico individualizado del paciente, también podemos acceder a otras fuentes de información, a cuestionarios, informes previos, observaciones del paciente, ¿no? Toda la información que tengamos. Pero es verdad que el método principal para la realización de la formulación clínica va a ser la entrevista. En este caso, ¿no? ¿Qué queremos sacar de la entrevista? ¿No? Queremos ver las variables dependientes. Queremos ver cuáles son los problemas que presenta el paciente. Bien, esas serían las variables dependientes. Queremos ver también, dentro de la entrevista clínica, las variables independientes. ¿Cuándo, cómo y por qué empezaron estos problemas? Queremos ver también cómo se relacionan los distintos problemas que presenta el paciente. Así es el comienzo de cada problema.
Queremos ver también el análisis evolutivo de cada problema. Cuáles son los aspectos relevantes de la evolución del paciente con respecto a los problemas que presenta y cuáles fueron también los factores de predisposición al desarrollo del problema. ¿Qué utilidades tiene una formulación clínica? Bueno, pues una formulación clínica lo que nos va a permitir es organizar toda la información de la evaluación, toda la información que hemos podido recabar de esa persona, toda esa información compleja la vamos a poder organizar. Vamos a poder también organizar la experiencia del paciente, las narraciones, aquello que el paciente nos cuenta, ¿no? Pues cómo podemos integrarlo todo en un modelo individualizado. Esto también nos va a permitir tener apoyo, tener comprensión, saber por qué le pasa a este paciente lo que le está sucediendo. Nos va a permitir también ser base para una evaluación de cambio y guiar la planificación y dirigir el tratamiento, el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué con este paciente trabajamos esta técnica o por qué trabajamos otra? Bueno, pues todo eso nos lo va a guiar la formulación clínica que hagamos del caso. ¿Qué componentes básicos tiene una formulación clínica? Bien, tenemos cuatro componentes básicos. La etiología, ¿no? Primero debe enfatizar y distinguir entre factores del desarrollo, de predisposición, de vulnerabilidad y los posibles desencadenantes. Tenemos que el componente también del curso, ¿no? La hipótesis, la formulación clínica debe dar cuenta de todos los cambios observados en la historia de los problemas. También tiene que hablarnos del mantenimiento, de cuál es el funcionamiento actual del caso y guardar una relación directa entre el origen y el curso. Y también la formulación clínica nos tiene que permitir hacer un pronóstico, decir, oye, ¿cómo van a ser las evoluciones de estos problemas? Y más si estos problemas no se les pone solución. Vamos a distinguir tres términos. El primero de todo, la evaluación clínica. La evaluación clínica son procesos generales y más amplios, más globales de evaluación de nuestro paciente o de nuestro cliente. El análisis funcional son operaciones concretas que se hacen dentro de la evaluación. Y así pues tienen relación en identificar las relaciones causales. Las relaciones causales son relaciones que hay entre eventos y sucesos, ¿no? Si vamos a ver, una relación causal entre dos eventos existe si la ocurrencia de uno causa el segundo evento, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que nos va a permitir ver qué es lo que está sucediendo. Y la formulación clínica es la integración del conjunto de todo lo anterior, de toda la interpretación teórica de la información clínica que hemos adquirido en las dos etapas anteriores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a mirar un momentito el chat, ¿no? Para ir poco a poco viendo dudas, preguntas. Cualquier cosa que queráis ir comentando, ir poniéndolos en el chat y a medida que vayamos haciendo la presentación vamos viendo las preguntas, ¿vale? Bien, pues continuamos. ¿Cómo se hace una formulación clínica y qué etapas tiene una formulación clínica? Vamos a encontrarnos en la creación de la formulación clínica cuatro etapas. Una primera etapa donde se describe de forma operativa y pormenorizada los distintos problemas psicológicos del paciente. Una segunda etapa donde se desarrolla un análisis inferencial que da lugar al desarrollo de un modelo psicopatológico de los problemas. Una tercera etapa donde se desarrolla la metodología de intervención.
Y una cuarta etapa de formulación clínica, donde se evalúan los resultados del proceso terapéutico. En la primera etapa, la primera etapa sería la fase descriptiva de la formulación clínica, se deben analizar los siguientes aspectos. Primero de todo, se definen los problemas, se hace el análisis funcional de los mismos, se hace el análisis de adquisición y predisposición y la exploración psicopatológica del paciente. Y veamos que el método de descripción más útil va a ser el análisis funcional descriptivo, ya que nos va a posibilitar describir pormenorizadamente los problemas del paciente de una forma relacional. Lo que nos dicen Jaimes y O'Brien es que el análisis funcional consiste en la identificación de las relaciones funcionales, causales y no causales importantes y controlables aplicadas a determinadas conductas de un individuo. ¿Bien? ¿Cómo se hace el análisis funcional? Bueno, veamos que el análisis funcional, para poder ver un análisis funcional, tenemos que ver que dos variables mantienen una relación funcional entre sí cuando alguna dimensión de una variable se asocia con alguna dimensión de alguna otra variable. El análisis funcional, además, se centra en problemas de conducta identificados por el cliente o por el clínico como los más angustiantes o socialmente significativos, así como sobre las variables causales que están más fuertemente relacionadas con dichos problemas. ¿Qué más sucede en un análisis funcional? Bueno, el análisis funcional enfatiza las variables causales y las relaciones causales modificables. Además, los análisis funcionales son idiográficos, es decir, se supone que un análisis funcional es útil y válido para un cliente individual y para un problema en particular. El análisis funcional, además, es conceptual, metodológicamente flexible y puede incluir variables cognitivas, conductuales, sociales, emocionales o fisiológicas. Dos objetivos principales e interrelacionados con el análisis funcional. Bien, la sobreestimación de la magnitud relativa al efecto de las variables causales relevantes sobre los problemas o sobre la consecución de un objetivo de tratamiento, y la estimación de en qué grado modificar una determinada variable causal beneficiará positivamente al cliente. El esquema típico para llevar a cabo el análisis funcional se caracteriza por la descripción de los antecedentes, las respuestas y las consecuencias a corto y a largo plazo de cada problema. ¿Cómo se realiza? Se realiza pues, en una tabla muy parecida a esta, donde vamos a poder indicar cuáles son los antecedentes, tanto externos como internos. Un antecedente externo o ambiental sería todo aquello que precede a la conducta problema, ¿no? Pues dónde estaba cuando sucedió esto, cuándo fue, cuándo suele ocurrir, en qué momento del día. Un antecedente interno con referencia a una conducta problema sería, oye, pues por ejemplo, ¿qué tipo de imagen suele tener el paciente antes de que ocurra la conducta problema? Esta conducta problema, oye, ¿qué respuestas cognitivas tenemos? ¿Qué pensamientos estamos teniendo? ¿Qué estamos sintiendo a nivel fisiológico, a nivel somático? ¿Qué hace el paciente cuando está teniendo esa conducta problema? ¿Y qué emoción está teniendo en ese momento? Cuando hablamos de las consecuencias de la conducta problema es, oye, ¿qué consecuencias tiene a corto plazo esa conducta problema y qué consecuencias tiene a largo plazo? Como digo, el análisis funcional se lleva a cabo de cada problema que presente el paciente. Y es nuestra labor integrar distintos subproblemas en una categoría mayor, sobre todo para poder englobar toda la información. Vale.
aquí, vamos a ver, miro un momentito el chat, que veo que... Uy, a ver si hay alguna pregunta hasta aquí. Germán de la Colina pregunta, ¿cuándo se ofrece el diagnóstico al paciente? El diagnóstico al paciente se ofrecerá después de haber hecho todo esto, de haber hecho todos estos pasos. Como digo, estamos en una fase de formulación clínica. La fase de formulación clínica es el trabajo que hace el psicólogo, el trabajo que hace el clínico, antes de darle la propuesta de tratamiento al paciente, pero en el paso siguiente haber hecho la evaluación. Sería como un trabajo de reestructurar toda la información obtenida por el paciente, perdón, por la evaluación, ¿no? Toda la información que hemos obtenido en los procesos de evaluación, integrarlo para poder devolvérselo al paciente. Y ahí, en esa devolución de información, sí que es cuando podríamos ofrecerle el diagnóstico. ¿Vale? En esta fase también se incluye la aplicación de pruebas o test para la triangulación de información en el periodo de evaluación. Como digo, la formulación clínica sería el paso siguiente a la evaluación. Es verdad que vamos a estar evaluando continuamente a la persona, cómo va evolucionando, cómo va mejorando, si no, si sí, pero es verdad que ya tenemos esas pruebas hechas y es el momento de integrarlas. ¿El análisis funcional debe hacerse durante la consulta con el paciente o se deja para casa? Es algo que el clínico va a ir haciendo a medida que va trabajando con el paciente, pero es verdad que es un trabajo que se hace en casa, posterior. Es un trabajo que no se hace en consulta. Es un trabajo que hacemos de manera privada y que luego le podemos presentar al paciente. Vale. Como digo, el análisis funcional lo que nos va a permitir es ver qué problemas tiene el paciente, cómo... Sí, la pantalla continúa con la misma diapositiva. Ahora avanzo. Sí, como decía, el análisis funcional lo que nos va a permitir es eso, ver qué problemas está teniendo el sujeto que tenemos en consulta y ver eso, qué está pasando antes de que suceda ese problema, qué está pasando en el sujeto cuando está teniendo ese problema y qué consecuencias tiene ese problema. Aparte del análisis funcional, y antes de hacer una formulación clínica, tenemos que ver el análisis histórico. Bien, el análisis histórico nos va a permitir obtener información para aclarar la adquisición de los problemas, la evolución de la conducta del paciente antes del inicio de las conductas, detectando posibles factores genéticos, orgánicos, ambientales, y también nos va a permitir ver la historia y la experiencia que ha tenido el sujeto con los distintos modelos de conducta. Bien. El análisis histórico, lo que nos dice es que hay suficiente evidencia empírica para apoyar la hipótesis de que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. Por tanto, necesitamos ver qué es lo que ha sucedido con esta persona, cómo es su afrontamiento, cuál es la historia de aprendizaje de esta persona para que haya llegado hasta aquí. Porque como decimos, oye, es que es posible que las estrategias que haya utilizado en el pasado sean las que vaya a utilizar en el futuro y quizás no le están sirviendo.
En el análisis histórico vamos a tener que ver cuáles son los factores precipitantes o desencadenantes de cada uno de los problemas y su evolución a lo largo del tiempo. Vamos a tener que ver qué factores de predisposición hay, esto es, qué variables genéticas, orgánicas, ambientales, qué modelos de aprendizaje a los que ha sido expuesto el paciente, si hay factores personales, familiares, sociales que estén influyendo para la adquisición de este problema. Y también vamos a necesitar conocer el estilo de vida del paciente, la forma de relacionarse con los demás, la autoimagen, los recursos personales, las capacidades de afrontamiento y el autocontrol. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí de esta parte? De momento ninguna. Perfecto. Pues entonces continuamos. Continuamos con la fase inferencial, con la segunda fase de la formulación clínica. Vale, la segunda fase inferencial de la formulación clínica, lo que nos va a permitir es, después de realizar el análisis descriptivo, inferir las variables que pueden explicar la predisposición, adquisición y mantenimiento del problema o problemas que afectan al paciente y utilizar un método deductivo para derivar el tratamiento, organizando toda la información en un modelo conceptual. Voy a la anterior para comentar una cosita. En esta fase inferencial queremos conjugar una metodología más estructuralista, ¿no?, basada en un diagnóstico DSM o CIE, con una metodología más funcional adaptada a la historia del paciente. Aquí, en esta fase, es en la que haríamos esa conjunción de diagnóstico con variables personales que puedan estar confluyendo en este caso, en el caso que tengamos delante. ¿Bien? Cuando hablamos de formulación clínica a partir de modelos psicológicos del trastorno, lo que hablamos es de formulaciones clínicas ya establecidas, hechas a lo largo de la investigación más teórica posible, y tiene un enfoque que funciona muy bien a nivel psiquiátrico, con una farmacología muy ajustada al diagnóstico, pero que, bueno, pues no está exenta de polémica, ya que, bueno, pues el trabajo clínico se reduce a asignar un diagnóstico a la persona y aplicar un tratamiento de elección. Entonces, lo que sí que buscamos es dirigir la evaluación y el tratamiento por grandes categorías diagnósticas, pero personalizarlo siempre a una aplicación individual. ¿Y qué ventajas tiene conjugar los dos tipos de formulaciones? Bueno, pues que, ojo, el criterio diagnóstico siempre nos va a aportar guías de búsqueda de información con base empírica. Vamos a poder preguntar acerca de aquello que sabemos que está pasando, ¿no? Y no vamos a preguntar porque sí, sino, oye, vamos a preguntar de manera estructurada. Vamos también a considerar que los modelos psicológicos, ¿no?, basarnos en un modelo psicológico va a aumentar la validez del contenido de nuestras hipótesis y que además la selección de tratamiento va a estar justificada y va a estar optimizada, va a estar justificada por el modelo psicológico en el que nos basemos y que además va a estar optimizada porque vamos a individualizarlo según lo que le esté sucediendo al paciente, según los problemas que esté presentando el paciente, las variables de aprendizaje, de adquisición de sus problemas y sus predisponentes y sus precipitantes también.
Aquí hay una duda. Sí, y dice, tengo aquí varios. sí, dice, Valentina Rinco dice, ¿la segunda fase siempre debe estar determinada por criterios del DSM o CIE? Cuando hacemos la fase inferencial, sí, es adecuado que tengamos un modelo psicopatológico en la cabeza. Bien, no que vayamos a hacer la formulación clínica copiada de un criterio DSM, pero sí que tengamos en la cabeza qué es lo que le está sucediendo al paciente en base a un criterio DSM o CIE. ¿Desde qué modelo están formulando el análisis funcional? ¿El de Skinner o el de Cantor? Estamos en un modelo cognitivo-conductual. Sería como ahora mismo es una mezcla de ambos, porque estamos tanto conductual como cognitivo, ya que estamos también evaluando las características y las variables más cognitivas. Pero en base a modelos vamos un poquito más adelante. Ahora mismo lo que estamos haciendo es integrar la información. Bien. La formulación clínica a partir de modelos psicológicos del trastorno, como os decía, pues los tenemos ya hechos, más o menos, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos aquí uno acerca del trastorno obsesivo-compulsivo de Sapkowski. Tenemos aquí el modelo procesual del estrés de Sandin. O tenemos el modelo bioconductual de la anorexia, entre otros, ¿no? Entonces, son modelos que están en función de una categoría, de una patología de SM o CIE y ya están hechos. Pero lo que os decía antes, no integran las variables personales. Y es donde los siguientes modelos sí que nos van a permitir integrar las dos cuestiones. Como os decía, se trata de que aunemos nuestras hipótesis acerca del caso con la evidencia científica. Tenemos varias formulaciones clínicas a partir de distintos modelos generales. Uy, tenemos una pregunta por aquí. ¿Se puede tener después de la... Vale, se pide reconectar frecuentemente y se pierde el tema. Eso ya... Vale. Vale, pues continúo. ¿Cómo se hace una formulación clínica? A partir del modelo de solución de problemas. El modelo de solución de problemas de Nezu en 1989. Bien, Nezu describe la terapia como un proceso de solución de problemas a partir del cual el terapeuta soluciona los problemas presentados por el cliente. Y a partir de eso se utilizan las 5 fases esenciales de las técnicas de solución de problemas adaptadas al proceso clínico. Esto es, orientación hacia el problema, que el psicólogo debe orientarse hacia los problemas del cliente y tratar de identificar la lista de problemas. La definición del problema y la formulación, según el modelo de Nezu y Nezu, se hace un mapa clínico psicopatogénico. A partir de ahí, en la generación de alternativas, se diseña el tratamiento. En la toma de decisiones se elige la mejor estrategia y en la ejecución de la solución elegida se pone en marcha el plan de tratamiento que se haya establecido con el cliente o con el paciente. Un ejemplo de un mapa clínico psicopatogénico
según el modelo de Nezu y Nezu para la depresión, sería este, donde podemos observar una manera de exponer la información en la que se ve la historia del desarrollo, los sucesos estresantes recientes, estímulos relevantes y el sistema disfuncional actual, que serían los problemas que esté presentando el paciente. Otro modelo que tenemos acerca de cómo realizar formulaciones clínicas es el modelo cognitivo de Pearson. Jacqueline Pearson, en 1993, propuso el modelo cognitivo conductual de formulación del caso, donde lo que se crea una lista de problemas, se identifican las creencias centrales acerca de sí mismo, de otros y del mismo, lo que sería toda la tríada de Beck. Se identifican también las situaciones precipitantes o activantes, ¿no? Los sucesos y situaciones que activan las creencias centrales del cliente. Se haría una hipótesis de trabajo, ¿no? Se especificarían las relaciones existentes entre los problemas, las creencias y las situaciones. Se investigarían también, se plasmarían los orígenes, esto es, las experiencias tempranas y de aprendizaje de estas creencias centrales. Se crearía el plan de tratamiento y se haría también una previsión de qué obstáculos pueden interferir para el tratamiento. Aquí hacen una pregunta y es, ¿en cuántas sesiones es recomendable realizar para tener la formulación? Depende de cómo haya ido la evaluación del caso. Más o menos la formulación clínica podría darse a partir de la cuarta sesión con el paciente. Si en la primera, la segunda y la tercera hacemos una evaluación exhaustiva, profunda, si no ha habido algún que otro inconveniente para poder evaluar al paciente, en una cuarta sesión se puede hacer una devolución de información. También depende de si hemos recogido toda la información necesaria, de las hipótesis que nosotros nos hayamos planteado y de eso, de si tenemos esa información o si necesitamos alguna que otra sesión más para terminar de recoger esa información. Genial. Os quiero hablar ahora del modelo causal analítico funcional de Haines y O'Brien en 1999, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que es quizás la formulación típica que desde el modelo cognitivo-conductual se emplea. Este modelo, esta aproximación denominada modelo causal analítico funcional, propone la utilización de un diagrama de flujo para aclarar las relaciones causales y no causales entre las variables antecedentes, las variables consecuentes, las variables mantenedoras y las variables mediadoras involucradas. ¿Cómo se elabora este modelo analítico funcional? ¿Cómo se elabora la formulación clínica a partir de este modelo? Bien,
Primero de todo, tendríamos que especificar los problemas de conducta del paciente en sus diferentes formas y en términos cuantificables. Segundo de todo, tendríamos que reflejar la importancia relativa de los problemas. Tendríamos también que especificar los efectos de los problemas de conducta. Tendríamos que determinar las relaciones funcionales entre los distintos problemas. Tendríamos que determinar también las fuerzas de las relaciones funcionales. Tendríamos también que identificar las variables causales para los problemas de la conducta de los pacientes, estimar la modificabilidad de las variables causales, detectar cuáles son las variables causales, atender a las relaciones temporales entre las variables y cuidar la parsimonia del modelo y agrupar las variables susceptibles a él. Para crear para las variables causales inmodificables. Estos serían los antecedentes o los predisponentes del paciente. Utilizaríamos también los círculos como variables causales o variables mediadoras. Y los cuadrados o rectángulos para identificar los problemas o las consecuencias de un problema. Cuando los círculos o los cuadrados están hechos en líneas discontinuas, estamos hablando de hipotéticos, de variables causales hipotéticas o problemas o consecuencias hipotéticas. Hablábamos antes de estimar la importancia de los problemas, y esto se va a hacer a partir de si el cuadrado, el rectángulo, perdón, está con un grosor mayor, será un problema más importante, o con un grosor menor si es un problema menos importante. Hablamos también antes de especificar y de estimar la modificabilidad de las variables. Y lo vamos a hacer de la misma manera que con los problemas, a través de marcar el grosor de las figuras. Vamos a poder atender a las relaciones de las variables a través de las flechas que marquemos. Bien, una relación univariada va a ser que una variable causal cause un problema, ¿no? Y lo indicaríamos con una flecha. Va a ser una relación multivariada y recíproca cuando empleemos las las flechas de doble sentido. Ahí estaríamos diciendo que la variable causal y el problema interactúan mutuamente, ¿no? Uno es causa y efecto del otro y viceversa. Vamos a poder también establecer cadenas causales sencillas o complejas, ¿no? A partir de las relaciones entre los distintos productos de la formulación. Y vamos a poder ver también una relación causal moderadora cuando, pues, por ejemplo, la variable A causa B, pero la variable A causa el problema, pero B le está modificando. Vamos a poder también estimar
la fuerza de estas relaciones a partir de marcar con línea más gruesa las distintas flechas. Os pongo aquí un par de ejemplos acerca de este modelo, de cómo se establece este modelo, ¿no? De cómo podemos ver los antecedentes, como decía antes, en forma de rombo, las variables causales en forma de círculo, y los problemas, ¿no? El efecto, las consecuencias en forma de cuadrado. Y todas esas relaciones que se establecen son las hipótesis que nosotros nos hemos marcado previamente en el análisis funcional y que hemos plasmado en un diagrama. Aquí tenemos otro modelo de análisis funcional de formulación clínica según este modelo, y vemos que se hace de la misma manera. Tenemos los antecedentes con rombo, las variables causales y los efectos o problemas en cuadrado. Vemos la fuerza de las relaciones marcando más en grueso las flechas, y los problemas más importantes también marcados con las líneas más gruesas en los rectángulos, o las variables más modificables marcadas en más grueso. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna de momento. Creo que las que tenemos ya las hemos resuelto. Vale, perfecto. Aquí sí que me quiero detener para poder explicar que la formulación clínica siempre se va a tratar de una hipótesis provisional, del caso. Cuando hablamos de hipótesis provisionales, queremos decir que están siempre susceptibles de cambio, ¿no? Y que además forman parte de lo que el clínico crea acerca de lo que le está sucediendo al paciente. Es la hipótesis de lo que el clínico cree que le está sucediendo al paciente. Como digo, eso tiene un carácter provisional, tiene un carácter dinámico. Y algo más es que la formulación clínica se presta tanto a seguir un enfoque de evaluación constructivo y positivo, centrado en una intervención sobre las metas a lograr, pero también con un enfoque eliminatorio, centrado en la intervención sobre los problemas que conviene hacer desaparecer del paciente. ¿Vale? Aquí hay una pregunta. Un par de preguntas. Si le pone valor numérico a las flechas. ¿Le pone valor numérico a las flechas? En este ejemplo, sí. En este ejemplo, sí. No os puedo decir ahora mismo el por qué, está sacado todo de literatura. En este, por ejemplo, no. En este, por ejemplo, nos pone X y Z para marcar los distintos problemas. Vale. Hay otra pregunta que dice que si hay un ejemplo de conductas que pueden ser recíprocas, es decir, causa y efecto. Un ejemplo de conductas que pueden ser recíprocas. Pues, por ejemplo, esta que marca, no sé si se ve la flecha que estoy indicando.
en la diapositiva. No, no. Por ejemplo, en este diagrama que tenemos aquí delante, headache está recíproco con sleep disturbance. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que el dolor de cabeza va a causar problemas de sueño y ahora los problemas de sueño van a causar dolor de cabeza. Eso sería una relación recíproca. Perfecto. Bien, nos vamos entonces a la tercera fase de creación de una formulación clínica y tiene que ver con el tratamiento. Tiene que ver con la fase de tratamiento. Y es que sí, a partir de la formulación clínica que hagamos, vamos a poder hacer el tratamiento. La planificación del tratamiento va a depender de la formulación del caso. El primer paso en el tratamiento se trata de plantear y discutir con el paciente la formulación que ha desarrollado el clínico hasta que ambos llegan a un acuerdo para poder desarrollar a partir de este paso el plan de actuación terapéutico y al mismo tiempo ponerse de acuerdo en los objetivos terapéuticos a corto y a largo plazo. Suele empezarse tratando aquellos problemas que son más incapacitantes para la vida del paciente en el momento actual y a medida que se obtienen resultados, en función de las predicciones planteadas y por la formulación, se van abordando los demás. A ver, tenemos una pregunta por aquí. Los modelos son muy complejos. ¿Son para que el psicólogo se haga un esquema del problema o para que le sirva al paciente para entender su problema? Ambas. Ambas cuestiones, la finalidad de la formulación clínica es poder organizar, como decíamos al principio, toda la información que hemos obtenido pues, de distintos cuestionarios, de distintas fuentes, de toda la evaluación hecha, ¿no? De poder integrarla en un esquema y poder devolvérselo al paciente, poder decirle, oye, mire, a usted lo que le está sucediendo según la hipótesis que aquí estamos estableciendo es esto, ¿no? Y poder explicárselo al paciente. Por eso, el primer objetivo que vamos a trabajar en el tratamiento va a ser la devolución de información. En la entrevista de devolución de información vamos a establecer la explicación de la formulación clínica y del plan del tratamiento a continuar. Germán, ¿no sería mejor empezar por los problemas de fácil resolución para que sea motivador para el resto de problemas? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema muy incapacitante para la persona, pues por ejemplo, una ideación suicida, va a ser eso en lo que nos tendremos que enfocar antes a lo mejor que trabajar algo que sea más sencillo. Es verdad que sí, que oye, que para que sea más motivador podemos empezar por problemas de fácil resolución, pero siempre y cuando no haya algo que sea muy incapacitante y que tengamos que trabajar antes. Por ejemplo, una guía de tratamiento, ¿no? Pues para poder ejemplificar esto, cómo se hace un tratamiento en base a una formulación clínica, pues os presento un programa de tratamiento, ¿no? Desde cómo se hace y cómo se presenta un tratamiento en base a una formulación clínica, ¿no? En este tratamiento, por ejemplo, o en esta formulación se trabaja un tratamiento psicológico para programar intervención para hombres violentos, ¿no? Y aquí lo que sacamos es, oye, cómo poder trabajar
distintas variables relacionadas con la empatía, con la ira, o sea, con los pensamientos, con el control emocional, con la comunicación, con la solución de problemas, etcétera, que habrán sido identificadas en la formulación como variables a trabajar. ¿Qué diferencia hay entre el análisis funcional y la formulación clínica? Lo comentábamos al principio. El análisis funcional es una parte de la evaluación. El análisis funcional sería todo lo que tiene que ver con la identificación de los problemas, de los antecedentes, de los predisponentes, de cómo están actuando esos problemas en la vida de la persona que tenemos delante. Y la formulación clínica sería la integración de toda esa información. Pasamos entonces a la fase cuarta, la última fase de hacer una formulación clínica o de la realización de una formulación clínica, que sería la fase de evaluación de resultados. Aquí vamos a tener dos tipos de evaluación. La primera evaluación relacionada con la fase de formulación, en la que el clínico, para probar sus hipótesis, puede utilizar distintos tipos de medidas. Y una segunda relacionada con la evaluación de la eficacia del tratamiento una vez establecidos los objetivos terapéuticos. ¿Qué queremos decir? Que estamos, como decía antes, en constante cambio. Por eso decimos que la formulación clínica es una herramienta dinámica, porque vamos a estar, oye, a lo mejor hemos marcado en la formulación clínica que tenemos una variable y resulta que no tenemos nada que nos lo sustente. Oye, pues tenemos entonces que modificar esa variable o ese problema. Y por otra parte, la evaluación de la eficacia del tratamiento, como hemos dicho antes, la formulación clínica nos va a servir de guía para orientar el tratamiento. ¿Por qué vamos a trabajar esta técnica con este paciente? Oye, porque hemos identificado que trabajando esto vamos a poder modular esta variable y así no va a suceder este problema. Oye, pues nos va a permitir establecer esos objetivos y va a ser entonces necesario evaluar su eficacia. ¿Cuándo sería entonces necesario reformular un caso? Bien, va a ser necesario reformular un caso ante el fracaso en el tratamiento. Vamos a tener que ver y asegurarnos de que las distintas técnicas están siendo implementadas adecuadamente y vamos a tener que reconsiderar también la formulación clínica del caso. Vamos a tener que revisar el proceso de evaluación en todas sus fases y momentos. Oye, ¿es posible que se nos haya pasado por alto información relevante? ¿Es posible que se haya ocultado esta información? O quizás es que se ha dado demasiada importancia a aspectos que a lo mejor eran poco relevantes y hemos hecho la formulación clínica en base a esos aspectos y resulta que hay otros que son más importantes a las que no le hemos dado cabida. Esto sea cuando reformulamos un caso ante el fracaso del tratamiento, ¿no? Pero también podemos reformular el tratamiento también podemos reformular el caso, ante un tratamiento exitoso, cuando el paciente informa de nuevos problemas, cuando aparecen sucesos vitales en la vida del paciente que obligan a reconceptualizar el problema, o cuando el propio tratamiento modifica las situaciones vitales de la persona. Preguntan por aquí, en relación a la pregunta de Laura, en la mayor parte de los casos la formulación del problema resulta compleja para el paciente.
así como está propuesta en los modelos clásicos. ¿Alguna estrategia interesante para simplificar? Sí, sobre todo el que nosotros tengamos las ideas claras, que sepamos organizar bien la información y que hagamos una buena entrevista de devolución de información, que podemos explicarle a la persona, oye, cuáles son sus antecedentes, qué variables están actuando y qué problemas está teniendo. La estrategia que podemos, que puedo desde aquí recomendaros para simplificar todo esto es la organización de la información por parte del clínico. Cuanto más claro tenga el clínico lo que está sucediendo y también cuanto más se organice las categorías diagnósticas, las variables, más resumida va a estar esa formulación. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un problema más de corte depresivo, podemos ver que tenemos aislamiento, bajo estado de ánimo, podemos ver también dificultades a la hora de actividades agradables, ¿no? Todo eso se puede agrupar en una categoría. Estado de ánimo bajo, por ejemplo, estado de ánimo deprimido o sintomatología depresiva. Ahí ya tendríamos como 3 casillas, como 3 problemas resumidos en una más general. Por favor, dar un ejemplo de cuándo se refiere que el propio tratamiento modifica las situaciones vitales de la persona. El propio tratamiento modifica las situaciones vitales de la persona. Pues, por ejemplo, si tenemos una persona o un paciente con dificultades en su relación de pareja y trabajando con esa persona decide, oye, separarse, ahí tenemos una modificación de situaciones vitales. No sé si esto aclara tu pregunta. Cuando se producen rupturas, cuando cambiamos la manera de afrontar las relaciones interpersonales, cuando, oye, a lo mejor tenemos una persona con una carga de estrés en su trabajo y esa persona decide, oye, que esto no le viene, que el trabajo no le viene bien y que decide cambiar de trabajo porque, oye, pues ha aprendido otra serie de cosas, ¿no? Ha aprendido a lo mejor que su trabajo no va con sus valores o que se quiere enfocar en otras cosas y cambia su situación vital. Errores habituales que podemos cometer a la hora de crear una formulación clínica. ¿Bien? Tenemos errores en la causalidad. Sería el error 1, ¿no? Realizar modelos descriptivos con poco o ningún énfasis en ofrecer una hipótesis casual. No sabemos el por qué está sucediendo lo que sucede. No sabemos cuál ha sido la causa de todo esto. Cuando violamos el principio de parsimonia, lo que nos viene a decir, ¿no? Lo que es la navaja de Ockham, la situación, el motivo más sencillo va a ser el adecuado, ¿no? O sea, la simpleza, vayamos a la simpleza. Cuando tenemos el error 2, cuando hacemos un énfasis excesivo en las variables causales de origen en vez de en las variables de mantenimiento. Cuando no identificamos las variables mediadoras o explicativas entre las distintas relaciones causales, no sabemos cuáles son los mecanismos de acción. Cuando incluimos demasiadas variables, ¿no? Especialmente variables poco importantes en la formulación, que esto es lo que hablábamos antes, de cómo poder simplificarlo. Oye, pues no incluyen demasiadas variables
ir a lo más específico. Y cuando fallamos para identificar las clases funcionales de respuesta. Vamos también a tener errores en la especificidad cuando tenemos variables insuficientemente específicas, cuando consideramos los diagnósticos y las etiquetas de personalidad como variables causales. ¿Esto qué quiere decir, no? Que, oye, que el propio diagnóstico es la causa. Oye, pues quizás no, quizás es el problema, que está causado por otras variables. Cuando nos falta aplicación, ¿no? Cuando olvidamos la necesidad de fundamentar el tratamiento en las hipótesis, cuando olvidamos el carácter dinámico del modelo, o cuando renunciamos al modelo de base de la psicoeducación con el paciente, cuando no se lo explicamos. También vamos a tener otros errores a la hora de no señalar los límites o ámbitos de aplicación de las variables, oye, pues en determinados contextos, en momentos temporales o distintos focos terapéuticos. Me dicen por aquí, por favor, ¿podrías poner un ejemplo del error tipo 3? Vamos a ver. Vale, cuando no estamos identificando los mecanismos de acción, cuando, por ejemplo, no ponemos las flechas correspondientes o de repente aparece un problema o una variable que no está conectada a un antecedente o a un problema, simplemente aparece porque sí. Ahí no estamos explicando esa relación causal. ¿Cuáles son las habilidades terapéuticas más adecuadas para llevar a cabo el proceso de formulación clínica? Bien, vamos a tener que desarrollar habilidades de búsqueda e indagación, y esto es que el clínico, que la persona que esté delante de un paciente esté constantemente actualizado, que investigue, que lea artículos, que busque y que se preocupe de actualizarse y de aprender y de seguir en constante aprendizaje de lo que está, bueno, de la persona que tenemos delante, ¿no? Y de toda la literatura científica, que estemos constantemente actualizados. Vamos a tener también que desarrollar habilidades de interacción, identificar cómo las respuestas del consultante van cambiando y van interactuando, entendiendo así que el proceso terapéutico no es algo estático, sino algo que va a ser dinámico, como nuestra formulación clínica. Y vamos a tener que desarrollar habilidades de organización y de integración de la información. Esto es que tenemos que aprovechar al máximo la información obtenida de distintas fuentes, de manera que podamos establecer desde el inicio del proceso terapéutico cuáles van a ser las estrategias más adecuadas para lograr una detallada descripción del problema, identificando las conductas y las variables contextuales relevantes. Bien. Chicos, chicas, hasta aquí pregunto, ¿dudas, comentarios al respecto? ¿Preguntas? ¿Algo que queráis comentar acerca de las formulaciones, los modelos? De momento nada, todo súper claro, comentan. Vale, fenomenal. Pues sí que ahora me gustaría
que todo esto que hemos estado aquí trabajando, ¿no? Y viendo a lo largo de este rato, lo pudiéramos poner a prueba. Entonces, me preguntan, ¿tienes una tabla de distintas técnicas cognitivas? Sí. ¿A qué te refieres con distintas técnicas cognitivas? ¿A cómo se realiza una flecha descendente? ¿Cómo se hace una reestructuración cognitiva? ¿Cómo se identifican los pensamientos distorsionados? Sí, ahí sí, tenerla la tengo, pero no entraría dentro de lo que es la formulación clínica. Quería en este punto que pusiéramos todo esto en práctica. Entonces, los que os propongo, bueno, pues que en la medida de vuestras posibilidades cojáis un folio y un boli para que yo os pueda exponer un caso clínico, un caso real, y que podamos ir haciendo la formulación clínica juntos. Yo luego os enseño mi formulación clínica, pero para que, bueno, pues para que todo esto sea práctico y lo podáis vosotros aplicar en vuestro día a día, en consulta. Os presento el caso. Vale. Vale. Os la leo por aquí, que no tengo la diapositiva puesta, pero os leo. El caso es una mujer de 24 años que tiene una historia de dolor crónico desde los 15. Bien. Con respecto a este dolor crónico, ha desarrollado mucha ansiedad anticipatoria hacia, pues eso, evitar situaciones, no vaya a ser que le vaya a doler, ¿no? Limita este dolor crónico, limita mucho su vida. Este dolor crónico lo tiene desde los 15 años. Bien. Tiene también mucha ansiedad referida a situaciones sociales. También eso en parte viene por esta historia de dolor crónico que os digo. Pero también viene pues también por la imagen que ella tiene de sí misma. Os sigo contando. Tenemos también esta persona, esta chica, tiene mucha ansiedad referida a situaciones académicas. Es muy exigente con respecto a sus estudios, lo quiere sacar todo perfecto, todo de 10. Bien. Os sigo contando. Tiene pensamientos suicidas, un estado de ánimo muy bajo, muy deprimido desde hace varios años, más o menos desde que empezó este dolor crónico. Las relaciones familiares que esta persona tiene, pues os puedo contar que su padre era su único apoyo emocional, económico, y falleció en enero de este año. Ella en la actualidad vive con su madre. Es una persona, según ella, negligente en todos sus cuidados. Y además tiene mala relación con sus hermanos. Las relaciones familiares siempre han sido muy inestables, un divorcio un tanto tormentoso por sus padres, ¿no? Cuando, ya os he dicho, una madre negligente que cuando tenía que cuidar de sus hijos, pues no lo hacía, con muy pocos ingresos, ¿vale?
Esta persona también tiene dificultades con las relaciones sociales. Ya os contaba antes la ansiedad, os contaba antes la ansiedad social que tenía, ¿no? Y es que tiene un patrón de relacionarse con los demás, un patrón de comunicación muy pasivo-agresivo. Tiene mucho miedo a que la abandonen, a que haya un enfrentamiento, a que haya discusiones, a que haya, pues eso, a que alguien pueda tener un enfrentamiento verbal con ella, un enfrentamiento verbal, un enfrentamiento físico con ella. Entonces, lo que esta persona hace es rechazar todo tipo de situaciones, aislarse. Tiene comportamientos autolesivos, tiene atracones, no tiene actividades agradables, su vida se basa en estudiar y seguir esforzándose y estudiar para, seguir exigiéndose. Y bueno, pues os leo algún tipo de, pues algunas frases de pensamientos que ella verbaliza. Ella dice, no hago nada que me haga disfrutar, yo sé que no voy a ser feliz nunca, me siento atrapada en este cuerpo roto, tengo miedo a estar sola, no quiero ser una carga para nadie, mi vida depende de la carrera. Entonces, chicos, chicas, os puedo ir dando algún que otro información sobre ella, pero con estos datos es posible que podáis hacer una formulación por vuestra cuenta. Entonces, pues quedo a la espera de que me vayáis diciendo por el chat cómo vais, que identificáis, ¿no? ¿Cuáles serían los antecedentes de esta persona? ¿Cuáles serían las variables? ¿De qué problemas estaríamos hablando? ¿Vale? Os doy unos minutitos. Aquí hay una pregunta que lanza Maya Hernández y dice que tiene un paciente de 25 años y su hipótesis por toda su historia es borderline. ¿Vale? Pero al explicarle, abandonó la sesión y anteriormente de decirle esto, solía ir bien a la sesión terapéutica. ¿Cómo poder ayudar sin que se sienta presionado y siga siendo una terapia funcional? Trabajando mucho, en este caso, la relación terapéutica. Trabajando la relación que tienes con esta persona. Si tenemos una persona con un trastorno borderline, un trastorno límite de la personalidad, pues sabemos que la relación va a ser de tiras y aflojas. Sabemos que va a ser una relación en la que va a ser muy demandante, pero va a necesitar mucho nuestro apoyo, pero a la vez si hay algo que le pueda enfadar, se va a marchar, va a tener todos esos altibajos que a lo mejor con una persona con otro tipo de diagnóstico no vamos a tener. Esto que te ha sucedido, a mi parecer, entra dentro de lo previsible con este tipo de pacientes. Es nuestra misión explicarle a la persona lo que le está sucediendo y que esa persona sepa qué es lo que le está pasando. Pero sobre todo el trabajar mucho la relación terapéutica y quieras o no, tampoco estaría bien la etiqueta diagnóstica como tal, ¿no? Pues como tú ya tienes esto, ya está, ¿no? Sino oye,
si tienes esta patología, en qué te está pudiendo afectar, y eso es lo que sí que vamos a poder trabajar. Quizás la patología te va a acompañar un tiempo o quizás el resto de tu vida, pero vamos a ver cómo podemos trabajar para que esta patología te pueda, bueno, te pueda limitar lo menos posible. Preguntan relativo al caso, ¿cuántas horas duerme al día? ¿Tiene alguna relación sexual? No tiene relaciones sexuales. Tiene una pareja, mm, tiene una pareja, pero en una relación a distancia, por tanto no tiene contacto con esa persona. ¿Y cuántas horas duerme al día? Pues pocas, entre 4 o 5, pero es verdad que se acuesta tarde, se levanta pronto para estudiar, pero es verdad que el sueño está tocado porque bueno, le cuesta dormir, tiene muchas preocupaciones, cuando se va a la cama, pues a veces tiene ese dolor y le impide dormir. Antecedentes: divorcio de los padres, poco apoyo afectivo de la madre, ¿vale? Diagnóstico de ese dolor crónico, fibromialgia, sin determinar. No tienen diagnóstico asociado. Aquí preguntan que qué estudia y qué dedicación tenía su padre. Ella estudia veterinaria y el padre, ¿qué dedicación tenía su padre? Su padre era jubilado. Era un hombre bastante mayor, entonces no se dedicaba, bueno, a su jubilación. Preguntaría por el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Vale. Por el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Necesitaría que fueras un poco más preciso con esa pregunta. Germán. Vale. Buen día. Hablaríamos de un posible problema primario de baja autoestima, con un proceso de duelo no resuelto, el cual detona procesos inflamatorios que la llevarían a limitarse en actividades. Debemos realizar una intervención integral, revisar la etiología de su dolor y dar manejo con pautas de fortalecimiento a su autoimagen y confianza en sí. Además de ritmo circadiano, están alterados sus procesos de dolor y fundación de ideas. Un problema primario de baja autoestima, con un proceso de duelo no resuelto. Vale. El cual detona procesos inflamatorios que la llevarían a limitarse. En este caso, Fabio, tú me estás hablando de que el dolor crónico sería, o sea, el dolor que padece esta persona sería un problema, una causa ¿de qué? Del duelo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tengo aquí. Y previo a eso, Carla, no, Carla, ¿qué estudia y qué dedicación tenía su padre? No lo sé. O sea, sé que era jubilado, que falleció a principios de año, pero no sé a qué se dedicaba su padre. Ese dolor crónico puede ser neuropático a causa de su ansiedad excesiva. Puede ser. Suicidas, ansiedad social, ¿vale? ¿Consume algún tipo de droga o lleva algún tratamiento farmacológico? No, nada. El dolor crónico está diagnosticado o puede ser somático. El dolor crónico puede ser somático,
está diagnosticado como indeterminado por parte de los médicos. O sea, me refiero, ha ido a urgencias en alguna ocasión, sí que le han detectado dolor, dolor físico, patología física, no de tipo somático, pero no está categorizado de nada. La variable causal sería el dolor crónico que no ha podido resolver desde los 15 años. Claro, pero al ser una variable causal, estamos hablando de que las variables pueden modificarse. A lo mejor no se puede modificar. Si lleva 15 años con este dolor o lleva 10 años con este dolor, ya desde los 15 años quizás no se puede modificar. Puede ser depresión mayor o posible TOC. Puede haber rasgos obsesivos. Puede ser depresión mayor. Podemos estar ante un episodio de depresión mayor, pero en este caso, no sé si os lo he llegado a decir. Sí, he estado deprimido desde hace años. Tenemos quizás una persona que arrastra una depresión, o que arrastra una depresión o que arrastra un estado de ánimo bajo. Estaríamos más bien en una distimia, más que en un episodio de depresión mayor. Vale. Dormir, el humor, la sociabilidad, la empatía, poca de comunicación. Vale, ¿cuándo sucedió el divorcio? No lo tengo claro en este momento. El divorcio, pues es posible que sucediese antes de no lo tengo claro, miento, recordando, el divorcio sucedió en la adolescencia, antes de la adolescencia, antes de la aparición del dolor crónico. Para mí el duelo es un antecedente, ¿vale? ¿Qué edad tenía ella en el divorcio? En el divorcio no lo sé, ella tiene 24 años. ¿Qué modelo de los explicados anteriormente vas a utilizar para la formulación clínica? El modelo de Haynes y O'Brien. ¿Puede ser una distimia con un episodio de depresión mayor? Pues sí, podría encajar en el diagnóstico. ¿Hace cuánto se separaron sus padres? Hace muchísimo tiempo. Otra variable causal son sus síntomas, son sus sistemas de creencias. Completamente de acuerdo. ¿Por qué limita las situaciones sociales? ¿Tiene algún amigo o amiga? Limita las situaciones sociales por lo que os contaba, por toda la anticipación que tiene con respecto a me va a doler, voy a quedar mal, no voy a poder estar en esta reunión o en esta conversación porque me va a doler. Y luego también por miedo a quedar mal, por miedo a que la rechacen, por miedo a que haya una discusión. ¿Algún evento traumático a los 15 años? La ruptura con sus padres, el divorcio con sus padres fue algo traumático para ella y ha tenido que vivir situaciones traumáticas cuando vivía con su madre. Estamos hablando de, bueno, pues de una persona con muy bajos ingresos económicos, entonces, pues bueno, estamos hablando de a lo mejor pues viene la policía porque estás ocupando una casa y bueno, pues,
ese tipo de eventos traumáticos. ¿Es la mayor de sus hermanos? No, es la mediana. Tiene un hermano mayor y una hermana pequeña. Puede ser TOC. Bueno, tendríamos que ver cuáles son las obsesiones y cuáles son las compulsiones. ¿Cuáles son los motivos de las autolesiones? Los motivos de las autolesiones, infringirse daño como castigo. No merezco estar bien, y sobre todo es eso, el no merezco estar bien. Llega a un punto en el que no puedes soportarlo y se hace daño para poder pues eso, darse un poco de salida a esa emoción tan intensa que tiene. Puede ser trastorno de estrés postraumático. Bueno, que haya vivido situaciones traumáticas. Sí, pero no son con peligro hacia su vida. No estamos hablando de abuso sexual, no estamos hablando de asesinato, no estamos hablando de un traumatismo severo, no. O sea, tendríamos que ver qué evento tan traumático ha sido, porque ha sido una cadena de varios, es el que ha desencadenado esto. Factores mantenedores de los problemas serían las conductas de evitación y el no tener actividades agradables. De acuerdo contigo. A ver, tiene el sentido de responsabilidad sobre su familia en ausencia de su padre. No. No tiene el sentido de responsabilidad sobre su familia y en ausencia de su padre, no. Factores mantenedores de los problemas serían las conductas de evitación y el no tener actividades agradables. Completamente de acuerdo. Dolor crónico es un antecedente de la ansiedad anticipatoria y su respuesta es limitar las relaciones sociales. Completamente de acuerdo. A corto plazo es liberador, pero a largo plazo le trae más y le retrae más y le refuerza a que se quede en casa. Muy bien, Ruth. Lo que está claro es que como problema hay un fuerte fondo depresivo. Completamente de acuerdo. Como digo, chicos, chicas, la formulación clínica forma parte de la hipótesis que cada clínico tenga sobre el caso. Entonces, todas vuestras formulaciones, todas las formulaciones que vosotros podáis hacer van a estar bien porque se van a basar en lo que vosotros penséis sobre el paciente. Os voy a presentar la propuesta de formulación clínica que yo le presenté a esta paciente. Ay, no os la puedo enseñar porque no la tengo en esta presentación. Perdonadme. Rosa, me dices, ella no se ama a sí misma y es muy exigente con ella, por tanto no puede tener buena relación con los demás, ¿de acuerdo? Etiología, dolor crónico, familia disfuncional, bien. Curso, muerte del padre, aumenta la victimización, bien. Mantenimiento, escape y evitación, bien. Posibles diagnósticos, depresión, vale. Sí, Leonardo, qué lástima, no la tengo aquí, pero os la describo. Como antecedentes, yo marqué dos antecedentes. No se puede compartir otra pantalla, no lo sé, pero os cuento. Os lo describo.
Como antecedentes, como rombo, en el rombo puse dos. Uno de ellos, una historia de dolor crónico, y otro de ellos de inestabilidad familiar. Bien. Con respecto a la historia de dolor crónico, ¿qué surge a partir de la historia de dolor crónico? Surgen dos variables, dos círculos. Uno de ellos, conductas de escape y evitación, ansiedad anticipatoria y todo lo que tiene que ver con creencias acerca de la anticipación del dolor. Y en otro rombo, y en otro círculo, la percepción de falta de control. Bien. Con respecto a la inestabilidad familiar, ¿qué genera la inestabilidad familiar? Una ausencia de apoyo emocional y una invalidación emocional. A partir de ahí, esa ausencia de apoyo emocional lo que genera es una expresión reducida de necesidades y de pensamientos y de necesidades que ya tiene. A partir de eso, un bloqueo emocional como protección. A partir de ahí, una exigencia y un perfeccionismo como afrontamiento, que se junta con una percepción de mundo injusto que está relacionado con la percepción de falta de control que decíamos anteriormente. Tenemos también unas expectativas utópicas de cambio que vienen a partir de las conductas de evitación acerca del dolor crónico. Tenemos entonces una pérdida de estímulos, lo que nos genera mucho aislamiento. Tenemos también juntado con la exigencia y el perfeccionismo, una atribución interna de fracasos que nos genera un problema muy grande de insatisfacción generalizada, indefensión y lo que decimos, una sensación generalizada de indefensión e insatisfacción, ¿no? Lo que podría ser una depresión crónica, una depresión a largo plazo, ¿no? Lo que viene siendo una distimia. Que junto con la ansiedad, el aumento de la ansiedad y del malestar que le genera la pérdida de estímulos, genera una reducción, genera que realice actividades perjudiciales para ella a través de, las autolesiones, los atracones y demás, serían las acciones perjudiciales que le reducen momentáneamente el malestar, pero que empeoran las condiciones de vida y su percepción de futuro. Todo esto lo que hace es que aumente esa desesperanza y esa tristeza y tengamos otro problema de ideación suicida, que junto con la generalización, de la insatisfacción y la indefensión se une. No sé si habría alguna manera de que os lo pudiese enseñar. No sé muy bien si esto os lo puedo enseñar así como para que lo vierais. Puedes, si quieres, terminar la presentación y ya te deja ver otra vez la pantalla completa. Vale, fenomenal. Quería nada, os enseño entonces la formulación, ¿no?
Y nada, os dejo también la bibliografía utilizada para esta sesión clínica. Y por último, nada, me queda agradeceros todo este tiempo que hemos pasado juntos. Y bueno, pues estoy aquí para las dudas que os hayan podido surgir. Y bueno, pues encantada de haber formado parte de esta sesión clínica. Ya no hay más, no hay nada más que comentar ni dudas, pues la damos por finalizada. ¿Vale? No sé si puedo enseñar la formulación. Sí, sí puedes. Si ves en la parte de arriba, donde está el micrófono y la tal, hay una que dice para compartir pantalla. La de Turn Screen Share On. Esa es. Vale, pues déjame un momentito que voy a minimizar aquí. Aquí la tengo, mira. Fenomenal. Uy. A ver, que me vuelvo a hacer yo un lío con... Aquí, mira. Esta sería, chicos, mi propuesta de formulación clínica. Lo que os decía, la historia de dolor crónico y la inestabilidad familiar como antecedentes, la ausencia de apoyo emocional e instrumental, ¿no? Con la expresión reducida de emociones y necesidades, el bloqueo emocional como protección. A partir de la historia de dolor crónico, las conductas de condicionamiento de anticipación y evitación del dolor, la pérdida de estímulos, aumento de ansiedad y de malestar, la percepción de falta de control, las expectativas utópicas de cambio. A partir de la inestabilidad familiar y de la ausencia de apoyo emocional e instrumental, la percepción de mundo hostil e injusto, que se juntaría con la expresión reducida de emociones y necesidades. La exigencia y perfeccionismo como afrontamiento, ¿no? Perdona, dicen si lo puedes hacer un poco más grande, no sé si puedes darle ahí como si fuera una presentación. Ahí. Ahí. Eso. Vale, fenomenal. Eso, al ser una persona muy exigente, la atribución interna de fracasos relacionado con las expectativas utópicas de cambio. Y todo esto lo que nos llevaría es a estos problemas que serían, oye, el aumento de la sensación generalizada de tensión y insatisfacción, junto con el aumento de la ansiedad y del malestar, nos daría las acciones perjudiciales que reducirían el malestar momentáneamente, pero que empeorarían sus condiciones, aumentando la desesperanza, la tristeza y, por tanto, la ideación suicida. El fallecimiento del padre yo lo he considerado como un estresor, no como un antecedente, sino como un estresor, aquello que hace que estas variables se activen. Es verdad que si ya tenemos un proceso de inestabilidad familiar y nos quedamos todavía más solos, oye, la sensación que tenemos de falta de apoyo y de bloqueo se va a aumentar. Por eso es una estrella que sería el estresor principal, ¿vale? Pues enseñándoos esto, chicos, pues voy a volver al chat por si tenéis alguna duda o algo y ya nos despedimos. Hoy dejo de compartir por aquí. ¿Puedes al finalizar mostrarnos de nuevo la bibliografía? Está en la... Sí, si quieres lo hago yo, mira. Ahí está. Perfecto. Están ahí los textos y otra diapositiva también, donde podéis, y si no, pues podéis preguntarme lo que necesitéis o de dónde lo he sacado, principalmente de textos de evaluación psicológica clínica.
y artículos acerca de todo lo que tiene que ver el análisis funcional de evaluación conductual. Os remito a los textos de Stephen Haynes, donde va a estar todo explicado cómo se hace el análisis funcional y la formulación de casos. Pues chicos, chicas, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil y hasta aquí mi intervención. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.